De la Asamblea Nacional, Carlos Emilio López, diputado. Buenas noches, gusto de verlo y tenerlo en el programa. Buenas noches, Adolfo Pastrán, comunicador de verdad, comunicador de esperanza. Muchas gracias por difuminar siempre buenas noticias, información objetiva, veraz, comprobable. Muchas gracias. Hablemos del general Sandino, ya que estamos en estos días recordando el 89 aniversario del asesinato a traición del general Sandino. Ayer lo recordaba muy bien el presidente Ortega, sigue vivo el ideario político, el legado del general Sandino. Anoche escuchábamos al comandante Daniel Ortega, presidente constitucional de la República de Nicaragua, erigido siempre como un gran estadista, evocando el pensamiento, el ideario del general Augusto C. Sandino, padre de la Revolución Popular Sandinista, el general de hombres y mujeres libres, uno de los más grandes defensores de los derechos colectivos del pueblo de Nicaragua, de los derechos a la paz, a la soberanía, a la independencia, a la autodeterminación. El comandante Daniel le decía presente al general Sandino y señalaba de que le estamos cumpliendo a través de los distintos programas sociales, económicos, culturales que el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional implementa. Y el comandante Daniel transmite este mensaje ante representantes de todos los poderes del Estado, en ese acto de unidad del Frente Sandinista de Liberación Nacional, de unidad del Estado, de unidad del pueblo de Nicaragua. Mirábamos al presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Gustavo Porras, mirábamos a la presidenta de la Corte, del Consejo Supremo Electoral, mirábamos a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, la doctora Alba Luz Ramos y Brenda Rocha respectivamente. Mirábamos a la fiscal general de la República, la doctora Ana Julia Guido. Estaban representantes del Ejército, de la Policía, del Ministerio de Gobernación, ministros de Estado. Es decir, el mensaje es que el comandante Daniel, como presidente de la República y como jefe de Estado, administra este gobierno en un modelo de Estado unitario, compacto, coherente, articulado, que juntos todas las instituciones defienden los derechos colectivos, defienden la territorialidad, defienden los recursos naturales, defienden el orden constitucional, el sistema legal del país, las riquezas que poseemos, nuestra identidad, todos los derechos de autodeterminación. Eso queda claro. Un Estado que defiende los intereses supremos de la nación nicaragüense, un Estado que trabaja en función del bien común, de la justicia social, de la restitución de los derechos individuales y colectivos del pueblo. El comandante Daniel transmite este mensaje a todas las familias nicaragüenses en presencia de la juventud. ¿Cuánta juventud en ese acto? Y mucha emoción, mucha alegría, mucha energía. Festejo, júbilo, gozo de las nuevas generaciones de sandinistas, reafirmando que habrá Frente Sandinista hoy, mañana y siempre, como decía el comandante Tomás Borges. El comandante Daniel condecora a líderes, a hombres y mujeres que se han destacado en la lucha de la defensa de la patria, condecora a sandinistas de diferentes generaciones con la orden Augusto C. Sandino, lo hace como jefe de Estado, y esa condecoración es un reconocimiento a las luchas del pueblo de Nicaragua, a las luchas libertarias del pueblo de Nicaragua, a las luchas de los caciques Nicaragua, dirían Agateite, en contra del colonialismo español, europeo, a las luchas del general Benjamín Celedón y el general Augusto C. Sandino contra el imperialismo norteamericano, a las luchas
de todos esos movimientos guerrilleros que se alzaron en contra de la dictadura de los Somoza, condecora a ese movimiento fundacional del Frente Sandinista de Liberación Nacional de 1961 y que de manera sistemática luchó contra la dictadura hasta lograr derrocarle en julio de 1979. Condecora el comandante Daniel a los sandinistas de todas las generaciones, a los sandinistas que defendieron la revolución en contra del bloqueo económico en los años 80, que resistieron esa guerra impuesta, esa guerra que se reflejaba en la organización y financiamiento de un ejército terrorista, como le llamó la Corte Internacional de Justicia de la Haya, financiada por el gobierno de los Estados Unidos, colocando bases militares en las fronteras, en los países vecinos, en Costa Rica y en Honduras. El comandante Daniel condecora simbólicamente a los sandinistas que después de la pérdida de las elecciones en 1990 resistieron a las políticas neoliberales, resistieron a ese modelo de Estado privatizador de los derechos, ese modelo de Estado insensible e inhumano que violentó los derechos económicos, sociales y culturales del pueblo, que los violentó de manera recurrente, sin alma, sin sentimiento, un Estado que las personas no valían nada para esas tres administraciones de gobierno, pero hubo sandinismo que luchaba desde abajo, con el liderazgo del comandante Daniel. Y nuestro presidente, nuestro secretario general del Frente Sandinista, condecora entonces a esos sandinistas que resistieron la reducción del Estado, los despidos masivos, la privatización de la educación, de la salud, pero que luchaban en los barrios, en las cooperativas, en los sindicatos, resistiendo a esas políticas neoliberales de más mercado y menos Estado, de más empresas y menos derechos. Y el comandante Daniel anoche estaba condecorando también a los sandinistas que durante todos estos años, a las nuevas generaciones de sandinistas, están trabajando desde el diseño, desde la implementación de los programas sociales y económicos que se impulsan desde diferentes instituciones del gobierno central, de los gobiernos municipales, a los movimientos de juventud, al Guardabarranco, al Alexis Argüello, a Leonel Rugama, a todos esos movimientos de juventud sandinista, de la juventud nicaragüense. El comandante Daniel anoche condecoraba a esos sandinistas patriotas que resistieron el intento de golpe de Estado, que resistieron el intento de golpe de Estado en el 2018 y que defendieron la paz, que defendieron la armonía social y el modelo de desarrollo humano con justicia social que se viene construyendo en Nicaragua. Al entregarle la medalla al comandante guerrillero Lumberto Campbell, que luchó en los años 60, en los años 70, al entregar esta orden a Augusto C. Sandino, a la guerrillera Ana Julia Guido, que luchó también contra la dictadura de los Somoza, al entregársela a Brenda Rocha, que fue una joven que de manera voluntaria se integró al servicio militar patriótico para defender la patria, para defender la paz, para defender todas las grandes conquistas en la primera etapa de la revolución, y que en ese acto heroico de lucha, de defensa, la contrarrevolución, ese ejército terrorista atacó el lugar donde ella se encontraba y le mutilaron un brazo, dejándola con una discapacidad de por vida. Y también condecoró a Alma Nubia Baltodano, guerrillera también, luchadora del Frente Sandinista y también luchadora de los derechos de las personas con discapacidad. Ha organizado a muchas organizaciones de personas con discapacidad, a Orlando Tardencía, que ha jugado un papel importante, como lo decía la compañera Rosario el día de ayer, en momentos difíciles, complicados del país. Orlando Tardencía ha tenido un papel de vocería importante en la defensa de los intereses nacionales. Pero esa condecoración es simbólica. En realidad el comandante Daniel estaba condecorando al pueblo de Nicaragua combativo, que no se vende, que no se rinde, que sigue los ideales de Sandino.
Ese era un mensaje, esa condecoración de ayer para los que han traicionado la patria. Es la antítesis. Por un lado están los que defendemos la patria, los que amamos Nicaragua, los que nuestra bandera es la bandera azul, blanco y azul. En nuestro himno es el himno del canto a la paz y del canto al trabajo y del canto a la dignidad. Que nuestro pájaro nacional es el guardabarranco que no puede estar esclavizado. Muere inmediatamente el guardabarranco si se le mete en una jaula. Es decir, los nicaragüenses que consideramos, acatamos y obedecemos únicamente a nuestras autoridades nacionales electas por el pueblo, que acatamos nuestras leyes nacionales, nuestra Constitución, y por otro lado están los malos hijos de la patria. Están los antipatriotas, los vendepatrias, los que consideran de que su patria es el norte, es el imperialismo norteamericano, que su moneda es el dólar, que sus intereses son los intereses del gran capital transnacional y de la oligarquía, no los intereses del pueblo, no los intereses de las familias, de las comunidades, no los intereses del campesinado, no los intereses de los productores. Del otro lado están los títeres, los que siguen los dictámenes de los gobernantes de los Estados Unidos, los que siguen las leyes de los Estados Unidos, los que siguen las directrices del poder imperial y de los organismos internacionales que son parte de esa alianza del mal. Entonces, el comandante Daniel está diciendo, aquí estamos las mayorías, aquí estamos los hijos de la patria, aquí estamos los seguidores de Sandino, y el comandante Daniel decía, Sandino ha encarnado en nosotros. Sandino ha encarnado en el comandante Daniel. El comandante Daniel es continuador del pensamiento, del legado, y está haciendo realidad todos los postulados de Sandino, las cartas, las declaraciones, los partes, las memorias de Sandino. El comandante Daniel las hace realidad. Dice el comandante Daniel, ha encarnado Sandino, ha encarnado en la compañera Rosario, vicepresidenta de la República, ha encarnado en todo ese liderazgo institucional del que hablábamos, ha encarnado en la juventud nicaragüense, ha encarnado en las decenas de programas económicos y sociales que se están impulsando en el campo de la salud, de la educación, del crédito, de la vivienda, de la producción, del comercio, del consumo, de la seguridad alimentaria, del agua potable, de la energía eléctrica, de la justicia social, de la justicia climática, de la protección a la madre tierra. Es decir, esa constelación de programas integrales que emanan y derivan del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano, ahí está encarnado Sandino. Quiero saludar al hermano pastor Carlos de Corsa Polanco, que nos ve en Los Ángeles, California, en los Estados Unidos, y él le pregunta, ¿qué medidas tomaba el general Sandino contra los traidores de la patria 1927 al 34? El general Sandino era bien diáfano con los señalamientos a los traidores de la patria. Y aquí precisamente en este acuerdo que lo leíamos recientemente, que es el acuerdo de los defensores del derecho nacional, Sandino decía que eran traidores a la patria todo nicaragüense que con miras políticas trafique con la honra de la nación solicitando apoyo oficial de los invasores de la patria, así como del gobierno de la Casa Blanca, que salieron del país como delegado o representante del gobierno espúreo del traidor Adolfo Díaz. Para Sandino, los que comercian con la dignidad, los que dan información al ejército de ocupación, al ejército extranjero, no deben de ser considerados nacionales, no deben de ser reconocidos como autoridades gubernamentales, no son nicaragüenses. No se les debe de considerar como parte de esta hermandad nacional. Y el comandante Daniel decía, general Sandino, te decimos presente a través de los programas de educación, y le dedicó un buen tiempo a hizo una rememorización de cómo era la educación en aquellos años, solamente para las élites, y cómo es hoy por hoy.
El comandante Daniel nos habló de todas las modalidades, de los niveles y de los programas educativos. Nos habló de la educación preescolar, de la educación primaria, de la educación secundaria, de la educación tecnológica, de la educación superior o educación universitaria. Y hoy todos estos programas, niveles y modalidades educativas están signadas por la gratuidad, por la calidad, por la pertinencia, por la inclusividad. Instancias educativas que funcionan como sistema, articulados en función del desarrollo. Y el comandante Daniel lo decía, nuestro modelo educativo es un modelo de educación para eliminar la pobreza, es un modelo de educación para mejorar las condiciones de vida, es un modelo de educación incluyente que está dirigido a todos los sectores de la sociedad. Se calcula aproximadamente que en este momento hay 2.700.000 nicaragüenses incluidos en alguna modalidad educativa. Es decir, si somos un país de 6 millones aproximadamente, estamos diciendo que casi la mitad de los nicaragüenses está incluido en algún nivel educativo o en algún programa educativo. Es un hito histórico en Nicaragua. Nunca antes Nicaragua había tenido las tasas, los índices de cobertura de educación, de retención de educación, de promoción de la educación, de todos los niveles educativos. Una educación tecnológica que oferta más de 60 carreras tecnológicas, como decía el comandante Daniel, de acuerdo a las exigencias del contexto internacional y del contexto nacional. Una educación tecnológica para potencializar habilidades y capacidades en la juventud. Una educación superior accesible a jóvenes del campo, a jóvenes de la ciudad, a jóvenes del Pacífico, a jóvenes del Caribe. Y decía el comandante Daniel, nunca en la historia de Nicaragua la juventud campesina había tenido tantas opciones y tantas oportunidades de estudiar. Hay un programa especial, exclusivo, que es la Universidad en el Campo, que está dirigido a jóvenes campesinos que oferta carreras de acuerdo a la estructura socioproductiva, agrícola del país, que responde a las particularidades y a las exigencias de los mercados locales, regionales e internacionales. Es decir, es una educación pertinente. Y estamos hablando de un modelo educativo que posibilita que la niñez, la adolescencia y la juventud con discapacidad también pueda integrarse en el sistema educativo. Una educación que apuntala a la erradicación del analfabetismo. Y así comenzó nuestro gobierno, erradicando el analfabetismo que andaba más o menos como por el 35% durante los gobiernos neoliberales. En el somocismo era más del 50%, el gobierno sandinista en la primera etapa de la revolución lo redujo al 12% y luego lo volvieron a incrementar los gobiernos neosomocistas o gobiernos liberoconservadores. Pero ahora, en esta segunda etapa de la revolución, con los programas de Martí Fidel, con los programas del Yo Sí Puedo, con los programas diversos de alfabetización, hemos llegado a un 3% de analfabetismo. Es decir, no hay una área de la educación en donde no hayamos dado un salto cualitativo, haber institucionalizado la gratuidad de la educación, 0 cobros en el sistema educativo. No hay un servicio, un programa educativo en donde se establezca cobro. Todo es gratis. Y tenemos una educación integral, una educación nutricional, una educación en alimentación, donde 1.200.000 niños y niñas reciben alimentos diarios. La merienda escolar. La merienda escolar. Los niños y las niñas tienen el pan nuestro de cada día, la tortilla nuestra de cada día, el gallo pinto nuestro de cada día y más, porque es una merienda escolar integral, una nutrición escolar. Y tenemos una educación musical, una educación coral, una educación en identidad nacional, una educación que recupera la memoria histórica, una educación que dignifica a los héroes, a las heroínas nacionales. Hoy nuestros niños, nuestras niñas están estudiando quiénes fueron nuestros libertadores, quiénes han sido los constructores
de la identidad nacional, que en los gobiernos anteriores habían borrado la historia, habían tratado de sepultar esas luchas libertarias y dejar al desnudo únicamente a los que nos han esclavizado, es decir, a los que nos han puesto el yugo se les consideraba como héroes, ¿no? Es decir, el mundo al revés, como dice el escritor latinoamericano, y tenemos una educación en segundo idioma, en inglés, y tenemos una educación para la protección de la vida de las mujeres. Hay una asignatura sobre protección de los derechos de las mujeres dentro del sistema educativo y una educación para el emprendimiento. El comandante Daniel habló mucho el día de ayer por la noche de los emprendimientos, y entonces nuestro modelo educativo es un modelo de aprender, de prosperar. Es decir, no es un modelo de educación bancario, no, sino que es un modelo de educación para liberar todas las habilidades, las capacidades, los talentos de la juventud, y no solamente estudiar, como decía el comandante Daniel ayer, sino también poder producir, poder generar recursos, poder generar riqueza y mejorar desde los emprendimientos las condiciones de vida. Usted tocó un tema importante con esta educación, pues hay otros temas, hablo de salud también, hablo de temas de la religiosidad, de la iglesia, entre otros. Pero en lo que usted refería a la educación, hoy nuestros hijos, nuestros nietos, pueden estudiar música. Antes eso era solamente para las élites, que alguien tenía que pagar una clase musical. Hoy es totalmente lo contrario. La universalización de la cultura, es que la revolución es cultura. Estamos viviendo una revolución educativa y una revolución cultural. Efectivamente, cuando nosotros éramos niños, estudiar música, leer el pentagrama, era para las élites nada más. Hoy en día, niños, niñas, adolescentes y jóvenes están estudiando música, aprendiendo a leer música, a tocar instrumentos musicales, guitarra, violín, piano. Es decir, eso era antes solamente para... No era un sueño para un pobre. ¿Ah? Hoy esos sueños se hacen realidad. Es que la revolución hace realidad los sueños. Y entonces desde las escuelas se estudia música, se enseña toda esta diversidad de expresiones artísticas, culturales, y ahí tenemos decenas de grupos corales infantiles, de grupos musicales, de grupos de teatro, es decir, una diversidad, ¿no?, de expresiones culturales. El comandante Daniel también habló de cultura, habló de salud, habló de educación. Fueron 4 los pilares fundamentales de su discurso: educación, salud, economía creativa y un cuestionamiento a la jerarquía de la Iglesia Católica, a la cual le llamó mafia. En cuanto a la salud, siempre en esta capacidad infinita del comandante Daniel de transmitir los temas en un lenguaje muy sencillo, habló de su historia de vida, de su familia, y cómo en la dictadura de los Somoza había muchas dificultades para poder acceder a la salud. Y en esa historia nos muestra las raíces populares, las raíces del pueblo del comandante Daniel. El comandante Daniel es la síntesis del pueblo, es el pueblo encarnado en su liderazgo. Y entonces, durante el somocismo y durante el neoliberalismo se negaba el derecho a la salud. La revolución hace realidad el derecho a la salud. Nuestra revolución, haciendo verdad el pensamiento de Sandino, ha restituido los derechos de salud. Durante el neoliberalismo se llegó a tener 50 casas maternas, eso fue lo máximo que ellos llegaron. Nosotros hoy en día tenemos 181 casas maternas, es decir, hemos triplicado el número de casas maternas. Durante el neoliberalismo había un 19.91% de los nacimientos que ocurrían fuera de las unidades de salud. En revolución, en el año 2022, solamente el 2.5% de los niños nacieron fuera de las unidades de salud. Cuando estábamos chavalos, la mayoría de los niños nacían en el barrio, nacían en la comarca, porque había poca cobertura de las instituciones de salud. Hoy tenemos una cobertura, le llaman los salubristas del parto institucional, porque se ha ampliado la red
de infraestructura en salud, se ha ampliado el número de hospitales, de casas maternas, de centros de salud, y esa diversidad de unidades de salud es lo que ha permitido reducir los nacimientos que ocurren fuera de las unidades de salud. Las defunciones por cáncer se han disminuido drásticamente. En el 2006 fueron 16 por 100.000 mujeres de 20 años y más, y en el 2022 fueron 12.7 por cada 100.000 mujeres de 20 años a más. Y eso no es discurso, eso que usted está refiriéndose, pues la población lo ve y ve las brigadas de salud en las calles. Decía la representante de la OPS, que fue condecorada la semana pasada, que una de las cosas que más admiraba de Nicaragua, la salud está en las calles, dice, en las brigadas que visitan casa a casa. En el neoliberalismo, la salud es una mercancía, es un bien canjeable, es un bien que se compra y se vende. Lo vende el Estado, lo compra la población, y en tanto mercancía son poquísimos los que pueden acceder a la salud. En esta revolución de la salud es un derecho universal, y por eso, haciendo realidad la lucha de Sandino por los obreros, por los campesinos, por los pueblos originarios, la salud se ha universalizado, así como la educación a través del modelo de salud familiar y comunitario, incrementando el número de trabajadores de la salud. En el 2006, el Ministerio de Salud llegó a tener 21.000 trabajadores, al 2022, 38.141 trabajadores de la salud. Ese ejército de batas blancas que el comandante Daniel le hizo un reconocimiento el día de ayer, le hizo un reconocimiento a los trabajadores de la salud y a los trabajadores de la educación, a esos servidores públicos que se entregan en cuerpo, alma y vida, los maestros a formar conciencia, los maestros a formar valores y a tallar hombres y mujeres de bien, y los trabajadores de la salud, los servidores públicos de la salud, a cuidar ese bien preciado, el más preciado de los bienes, que es la vida y la salud. Ese ejército de batas blancas que va casa a casa vacunando, casa a casa aplicando las vacunas contra las enfermedades pandémicas y endémicas, ese personal, esos servidores de la salud que hacen realidad esta concepción que usted decía, Adolfo, de que la salud llega al pueblo. ¿Ya? En el modelo de salud, en el neoliberalismo, el pueblo va a las unidades de salud y tiene que pagar. En este modelo de salud, el Estado, el gobierno lleva la salud a la casa, a la comunidad. Por eso es un modelo de salud familiar y comunitario. En la recta final, que nos quedan pocos minutos, ¿tiene algún comentario sobre lo que dijo el presidente de la jerarquía católica? El comandante Daniel fue firme y claro contra la corrupción y contra el incumplimiento de la jerarquía de la Iglesia Católica a lo largo de la historia. Han actuado contrario al Evangelio de Jesucristo, y no debemos de sorprendernos porque Jesucristo cuestionó a la jerarquía religiosa de su tiempo y lo expulsó del templo y les dijo que habían hecho de su templo una cueva de ladrones. El comandante Daniel ayer le llamó mafia, Jesucristo le llamó ladrones, ¿ya? Entonces, pero el cuestionamiento del comandante Daniel fue a la nomenclatura del poder jerárquico de la Iglesia Católica, que han avalado a lo largo de la historia el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo, la dominación, la opresión, la guerra santa, entre comillas, porque no puede haber guerra santa. Avalaron la guerra de los cruzados, la guerra contra los que tenían un pensamiento diferente, avalaron la dominación de los españoles en América, en África, en Asia. Es decir, han avalado el poder colonial, el poder neocolonial, han bendecido guerras. Fueron los creadores de la Inquisición, que asesinaban a científicos, a pensadores, a literatos, a mujeres, a las mujeres inteligentes y brillantes, las consideraban como brujas, las perseguían, las mataban, las quemaban vivas.
Entonces, lo que el comandante Daniel hizo ayer fue narrar la historia de esa jerarquía que ha cometido crímenes y que inclusive el actual Papa, el Papa Francisco, y el anterior también han pedido perdón por esos crímenes de lesa humanidad, han pedido perdón por el genocidio, han pedido perdón por la complicidad de haber aniquilado a poblaciones enteras, de haber sido cómplices del aniquilamiento. Y ahí están saliendo las noticias. Esa fusión de la cruz y de la espada. Pero el comandante Daniel confesó su fe cristiana en público y dijo que Jesucristo era su fuerza, era su inspiración, era su guía y era quien le había dado la luz para luchar por este pueblo. Una cosa es la jerarquía de la iglesia y otra cosa es Jesucristo. Jesucristo en las bienaventuranzas dice: bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Es decir, el planteamiento de Jesús era que los desposeídos deberían de tener tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. El planteamiento de Jesús es un planteamiento de justicia económica, de justicia social. Y bienaventurados los que luchan por la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, el mensaje de Jesucristo es un mensaje de paz, y lo decía el comandante Daniel, y hablaba de las virtudes y de las características de Cristo para ponerlos como un antiverso contra la jerarquía de la Iglesia Católica. Decía el comandante Daniel: Cristo fue humilde, Cristo fue solidario, Cristo fue sencillo, Cristo se opuso al poder, Cristo cuestionó al imperialismo romano de aquella época. En cambio, la jerarquía de la Iglesia son presuntuosos, suntuosos, aliados de los ricos, legitiman la opresión, es decir, todo lo contrario al mensaje de Jesús. Decía Gandhi, uno de los más grandes pacifistas de la humanidad: yo creo en Cristo, pero no creo en los religiosos. Entonces, y este pueblo es cristiano, este pueblo sigue a Jesucristo. Como decía nuestro gran poeta Rubén Darío, nuestro pueblo que aún reza a Jesucristo, nuestro pueblo que ora a Jesucristo. Porque en Nicaragua o somos cristianos católicos o somos cristianos evangélicos, más del 95% de la población. Y hoy en día un porcentaje un poco más alto los cristianos evangélicos que los cristianos católicos, según la última encuesta. Muy seguramente uno de los factores que ha incidido en la pérdida de la feligresía de la Iglesia Católica es esta complicidad con el mal, con la destrucción. Dice Jesús: el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Es decir, la jerarquía de la Iglesia se ha puesto al lado de los destructores. Y Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, la cultura cristiana es la cultura de la vida. Y eso es lo que está haciendo el Frente Sandinista de Liberación Nacional, eso es lo que está haciendo el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, eso es lo que está promoviendo este modelo dirigido por el comandante Daniel y la compañera Rosario, un modelo de cultura de paz, de cultura de vida, de cultura de desarrollo, como decía el comandante Daniel ayer, diciéndole presente, diciéndole sí al general Sandino. Diputado Carlos Emilio López, muchas gracias. Siempre un gusto tenerlo en el programa y enriquecer a los estimables televidentes con sus exposiciones y análisis. Muchas gracias. Buenas noches. Por acompañarnos. Antes de irnos.